Buenos días, Kenneth, Carlos, ¿Cómo está? Ana, Hola Beto, Carlos, ve, Nach. Carlos. Bueno, estamos en la asesoría pública La Cosecha de Héctor Calderón de Costa Rica eh, con Carlos Henao. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo entonces a esta asesoría pública. Imagino que ustedes ya después de estar acá 4 días intensamente han trabajado ya pues dinámicas de asesoría pública. Entonces, yo voy a proponer pues, que primero hagamos una serie de preguntas que se las hagamos a Héctor un poco para ir familiarizándonos con el proyecto, con el origen de cómo se dio este proyecto. Pero antes yo quisiera contextualizar varias cositas que me parecen importantes. Kene y Héctor se conocen. Se conocen personalmente, pues ustedes son de Costa Rica, ¿no es cierto? Sí, pero no tengo el gusto, yo al menos. Sí, Ok, personalmente todavía no, pero ahí bueno, estamos, a la orden. exacto, porque es que Ahí fíjense estamos que igual. Costa Rica es un país muy pequeño. ¿Cuántos habitantes tiene el país? Más o menos. Va llegando a los 5 millones, creo. Bueno, exacto. Fíjate, por ejemplo, en la región en que yo estoy, en Colombia, que es se llama el departamento, la provincia de Antioquia, más o menos esa es la población que tiene esta provincia, es solo esta provincia de Colombia. Entonces, yo quisiera, es un poco hacer este contexto porque, digamos, por ejemplo, mientras en el país de Ana Clara o de Junia Lemos, se hacen en 100 películas al año, bueno, antes de la pandemia, pero en promedio se hacen 100 películas al año. En México se hacen 100 o 120 películas al año. En Colombia hemos llegado a un promedio de hacer unas 30 películas al año. En Costa Rica, ¿cuántas películas se hacen al año de largometraje? Yo diría que como unas tres tal vez, Uh-huh. de tres Activa a el cinco. micrófono, Héctor, activa el micrófono. Ok, ahora hace poco hubo un récord, sí, que se hicieron, bueno, no se hicieron, habían proyecto de 10 películas en año, digamos, como 5 estrenadas y 5 que estaban en desarrollo, pero sí, em, eso fue como un récord. Uh-huh. Bueno, entonces fíjense que esto o sea, ¿por qué hago estas preguntas? Un poco también para contextualizar lo que significa, y por eso para nosotros también fue muy importante el poder tener representantes de Centroamérica, es decir, que al laboratorio, mientras en un país como México o Argentina se presentan 37, 40 proyectos que llegan al laboratorio. Entonces, de Centroamérica llegan muy pocos proyectos, pero lo que nos parecía importante era poder integrar y compartir la experiencia de todo este continente. Entonces, por eso es importante tener ese contexto para ver un poco las perspectivas que hay en cada país, porque es importante que estos guiones se hagan y que obviamente los escribimos para llegar como a esa perspectiva de hacerlo. Claro que vos, Héctor, tenés formación también académica como realizador y director. Estuviste estudiando estuviste estudiando en Buenos Aires, en la UBA. Entonces, de alguna manera, pues también ahí tenés ya un vínculo que te ha permitido tener una formación como realizador y lo que haces ahora todavía lo estás haciendo, ¿no es cierto? Que trabajas en un canal local que te permite pues tener una práctica cotidiana con la realización, que es una cosa muy importante también. Entonces, diciendo esto, Héctor, como la primera pregunta que yo quisiera hacerte, ¿qué te inspiró esta historia? ¿De dónde surgió esta historia? Bueno, yo inicialmente siempre quise hacer una road movie, ¿verdad? Como dentro de los sueños de uno. Hay, entre los míos está hacer una road movie y un western. Uh -huh. Y
Y en el 2014 me recuerdo que cuando estrenamos La Metría, que fue el mediometraje que filmé allá en Buenos Aires, me llegó la idea de hacerla con una carreta de bueyes, que es un método que se usó acá muchísimo. Todavía se usa en algunos pueblos muy rurales para transportar café. Se usaba inicialmente, digamos, fue la base para el transporte del café, para el traslado del café hacia los puertos. Em, entonces ahí fue como donde surgió la idea y después empecé a recopilar situaciones de la infancia porque yo hasta los 13 años crecí entre cafetales, digamos, en el pueblo donde crecí ese era el único medio de subsistencia de la gente. Mi papá tenía cafetales, mi padrino, o sea, todos. Entonces, hasta los 13 años recolectamos café. Ujú, Y también la precariedad de los caminos hacía que se tomaran muchos atajos entre montañas, cruzando ríos, cruzando fincas de otras personas. Entonces ahí pasaba, digamos, vi un montón de situaciones que también empecé como a recopilar. Y en el 2017, para el Festival de Cine de Costa Rica, armé un argumento de 11 páginas y una sinopsis larga para concursar por un fondo que al final no pasó nada, no lo seleccionaron ni nada. em, y entonces, viste, la típica frustración de, bueno, entonces esto no funciona y encajoné en el 2017 hasta que vi la convocatoria del lab. ujú. em, entonces, nada, le empecé a tomar fe y en 6 días lo escribí y lo envié. Y así fue como el recorrido, un poco. Ok, bueno, hablar de dos cosas que son claves ahí, pues, digamos, Ujú. como pensaste un poco, podríamos hablar de género, pensaste, te imaginaste que podría contarse esta historia como un western, pero también como una especie de, yo estaba tratando de inventarme la palabra, no es, no road movie, sino, ¿cómo lo podríamos llamar? Wedget movie, no sé, Ajá, ajá. Sí. o carreta móvil, no sé. Ujú, Entonces, entonces claro, ahí hay una inspiración, o sea, se conjugan como tres elementos claves de esa inspiración, ¿no es cierto? ujú. Em, digamos, y este personaje, construir a este chico y este matrimonio, cómo surgió también ahí y la idea que tienes de este personaje, cómo surgió este personaje y cómo te lo imaginas, que bueno, Sí, ya hay una respuesta en el guión, pero también si fueras a hacerla mañana. sí. Bueno, mira, yo le decía a Juan Pablo el otro día que a mí me es muy curioso cómo surgen las influencias de las cosas que uno ha visto sin darse cuenta, digamos, Ujú, porque yo eh, había visto la película El perro de Sorín hacía mucho tiempo sí, y la había olvidado por completo y después cuando la volví a ver vi que en el guión había un par de cosas de ahí, o sea, me pasó con un par de referencias eso, digamos, para mí la idea más cercana de inspiración del personaje y incluso del clima de esta película es esa película de Sorín, el perro, que también es un viaje del personaje que va acompañado de un animal y es un personaje que es como que a él le pasan todas las situaciones, ¿verdad? Y él reacciona poco, él se va construyendo a partir de las relaciones que tiene con los demás. ujú, Entonces, bueno, por ese lado, a mí también, en cuanto a los personajes, me gustó mucho desde que conocí a Aki Kaurismäki, las películas de Aki Kaurismäki, que ujú, ahí me llevó a conocer a Bresson, ¿verdad? A Robert Bresson. sí, Y ese tipo de personajes que son así como desposeídos de esa performance exagerada, que los gestos son muy mínimos. Y, y como que más que todo la reacción es interna en ellos. Entonces, creo que un poco para eso, para contextualizar un poco al personaje y el clima y las referencias que me inspiraron, sería por ahí. sí, te han inspirado grandes maestros, pues como Ujú, maestros, diría uno en cierto sentido, como incuestionables. Una pregunta para todos. Estamos un poco como hablando de los que han llegado, los que están llegando, como de la génesis, el origen de la historia
y ya Héctor nos está contando un poco también cómo los referentes y cómo imaginan la película. ¿Qué otro tipo de películas a ustedes les hizo recordar este guión, de las que él no haya mencionado como otros referentes que ustedes imaginaron en la lectura? Santiago Musetti dice A Stray Story. Sí, Santiago tiene toda la razón, digamos, yo aquí la tengo anotada, esa es como la otra pata de la mesa, por decirlo así. Claro, claro. Porque, digamos, es un viaje, un vehículo que no es cualquier vehículo, es lo que decía Carlos, es exactamente una carreta movie. El Stray Story es una cortadora de césped movie, digamos. Entonces, sí, también. Y el personaje es como un personaje, viste, que va ahí como a su ritmo eh, y todo le afecta de cierta forma, pero no hay una explosión de histrionidad. Ok, bueno, y esta pregunta también es para todos, para que la respondamos entre todos, y es, eh, si cada uno tiene un referente y tú los has mencionado también de películas, pensemos en una cosa en estas películas para poder llegar a la tuya. ¿Cómo es el tratamiento de la emoción en lo que de alguna manera los personajes viven? Digamos, a mí también en cierto sentido tu película me hizo recordar, no una película, bueno, sí una película en particular, pero me hizo recordar mucho también el cine de Kiarostami, de Abbas Ujú, Kiarostami, ¿no es ujú, cierto? ujú, ujú. Entonces, porque hay una cosa, hay una palabra que aparece en cierto sentido, podría uno encontrar en todas estas películas, que es una palabra que a lo mejor es utilizada mucho más por el cristianismo, pero es una palabra que se llama peregrinación, peregrinar. No sé cómo se dirá en portugués, peregrinar, ¿no? Entonces, tú ya has dado como ciertas referencias que me parecen clave. No sé si alguien quiere hablar de otra película o también hablar Laura de esa. Congedo dice Toro de Neón y Ah, Catalina y, Arroyave y las dice acacias. Contenida y las Bueno, acacias. sí, entonces, en estas películas que tenemos como referencia, en estas películas que nosotros podemos identificar en cierto sentido como un género, em, ¿cómo sienten ustedes en esas películas la emoción? Es decir, ¿cómo es el tratamiento? Si hablamos de metáfora de un viaje emocional, que también hay, relacionándolo como con la road movie, ¿tienen alguna referencia o comentario sobre eso? A mí me gustaría decirles que se sientan todos en total libertad de opinar verbalmente en cualquier momento, digamos. O sea, a mí me encantaría escuchar a todos los que quieran decir algo y así, en total libertad nada más, denle. Ok, Y bueno, para contestarle a Carlos, a mí me parece que el sonido, el uso de la música es un tema que podría funcionar, que podría ser un recurso para expresar eso, digamos, de una forma que no sea eso, el diálogo. ok. Alejandro tiene una intervención. Y también Catalina vi que levantó la mano. Dale, Alejandro. En cuanto a referentes como las acacias, tienen algo en común con las buddy movies, pero sin la acción de las buddy movies. Me refiero a que películas que tienen ese tempo y esa camino movie o road movie de un lugar hasta el otro, si se valen de la compañía de otro ser humano y no tanto de un animal, el monólogo deja de ser, si hubiese una capacidad emocional de transmisión a través de la acción, tienen la capacidad del diálogo o no. En las acacias no se habla apenas, pero en tu caso, el riesgo de añadir una música que diera emoción es el riesgo del subrayado y de la ilustración. Ujú, Igual no lo precisa. ujú, Me da la sensación de que no sería ni necesario. Más bien un diseño sonoro ujú, y luego las postas. Igual que toda peregrinación tiene puntos de descanso y puntos de obstáculos o de ayuda, tú tienes eso, ¿no? Se cruza con obstáculos y ayudas naturales o humanas. Entonces, igual no precisas del refuerzo musical, ujú, quizás sí sonoro. claro. No lo sé, no lo sé. Te regañaría Bresson.
Sí, no, coincido totalmente, digamos, Pero ahora yo... hablamos de eso, ahora hablamos. Sí, dale, sigamos, siga, Catalina, por favor. No, que claro que ahora que escucho a Héctor y los referentes, como que también entiendo más la peli. Yo no había pensado en Kaurismäki, pero sí noté algo como de una generosidad de los personajes, como una cierta bondad, una relación como de ternura también en la pareja, que ahora que hablas de Kaurismäki como que todo empieza, se me ponen las fichas. Y también pensaba en, en hablar de la emoción, que siento que, claro, como esa contención de la emoción y como esa minucia del detalle, ¿cierto? Esa minucia del detalle que también en las acacias pues empieza a ser más importante que el recorrido, incluso como ese viaje interior que tiene el que recorre. Nada, como apreciar eso, pues. Ujú. Bien. Gracias. Ujú. ¿Quién seguía? Kenneth. Yo, este, bueno, yo no he visto ninguna de las referencias que estaban anotando ahora, pero sí recordé un par de road movies como Y tu mamá también y Diario de motocicleta, en donde en términos de emoción, pienso yo que el personaje principal en realidad lo va influyendo como el ambiente mismo, es decir, cada pueblo en el cual llega y la interacción con los habitantes de ese pueblo van haciendo que el personaje vaya encontrando cosas nuevas dentro de él. Entonces creo que es un poco diferente, es decir, es como las películas de personaje usualmente que maduran, es decir, por actos, acciones que ellos mismos hacen o ellos mismos deciden. En este tipo de películas es un poco diferente porque es como que cada pueblo los obliga o les muestra una realidad diferente que a su vez los hace pensar y sentir a lo largo del viaje cosas diferentes hasta terminar en un punto en el que el personaje también cambia en comparación a como se mostraba en un inicio. El personaje y su mundo principal. Ujú. Ujú. Eso Muchas sería. gracias. Ujú. ¿Seguiría Laura? ¿Seguiría Laura Santiago? ¿Quién seguiría? Y Alexis también quiere hablar. Ana Clara y luego Alexis. A mí, en cierto punto, habían algunas imágenes, algunas postales, salvando las diferencias que tienen una estructura de la peli con la otra, pero que me hacían acordar mucho a Historias Mínimas, no sé si la viste, Sí. de Sorín, Ujú. como eso, estéticamente me traía como imágenes de pueblos y carreteras como muy sentidas que me parecían interesantes, me parece interesante. Ujú. Alexis. Hola. Pues yo veo un minimalismo muy fuerte, aún en la motivación del personaje, todo es mínimo y eso está bien. Digo que es un fuerte del guión. Hay una película que es el western más mínimo que yo he visto, que se llama Jeremiah Johnson, de Pollock. No sé si lo has visto. No, no la he visto Toda ya. la película es él y su caballo en una cabaña en las montañas. Ujú. Pero yo creo que es de los westerns más mínimos que se hayan hecho. Me corrigen los teóricos del cine si estoy cayendo en un error. Eh, y sin embargo, por lo más mínimo que fuera, el personaje tiene un conflicto interno muy fuerte. Es inexpresivo. Eso es Robert Redford, el que está actuando. Es totalmente inexpresivo. Imagínate un hombre en las montañas con su caballo, no hay más. Pero a lo largo de la película encontramos que hay un conflicto supremamente profundo, que él está peregrinando, pero peregrinando consigo mismo, huyéndole a la sociedad. Y es un trauma muy fuerte. Entonces, que de repente, cuando yo leí tu guión, sentí que detrás del minimalismo de pronto no había un eje dramático fuerte, que es donde yo considero que no se puede caer en las películas sencillas como El Perro o Historias Mínimas. Tienen, por más de que son muy sencillas y son trabajadas con una falta de puesta en escena increíble,
o Kauristami también, ¿me entiendes? Tienen sus personajes, el fondo es muy fuerte. Entonces, cuando yo leí el guión, pues todo me gusta, las escenas rurales, los bueyes, todo. Pero la parte interna y el motivo de ir a vender los bultos de café no parece ser algo que es de vida o muerte, es simplemente ganarse unos pesos más a través de un intermediario. Esa es mi impresión. Bueno, anotemos ahí en la Gracias. agenda, anotemos en la agenda, Héctor, y todos, un tema que pone Alexis, que yo también pues voy a hablar de eso ahora, y es, mejor dicho, si leyéramos no, creo que Alexis fue muy directo. Hay una cosa que ahora que creo que puede generar un debate interesante en la toma de decisiones, en una posible reescritura, no, y es ese sentido, ese concepto de el conflicto, y ese sentido, ese concepto de la dramaturgia. Pero entonces vamos a hacer una ronda y cogemos ese tema para tratarlo y analizarlo en el guión. ¿Quién más? ¿Quién seguía, Santiago? Laura Congedo tiene un comentario y es: Vidal tiene un gran conflicto, encontrar la manera de sustentar a sus gemelos. Bueno, Laura, ¿puedes argumentar un poco esa idea que dices, cómo la ves? Hola, Sí, ¿me Hola. escuchan? Sí. te escuchamos, Laura. O sea, yo no creo que sea, o sea, trabajar, o sea, catalogar el conflicto como más intenso o menos intenso, o poner una noción de calidad al conflicto de una película, o sea, me parece algo como arriesgado. O sea, yo en esta película en específico creo que él, o sea, tiene las motivaciones correctas y el conflicto más sincero de todos. O sea, si el café baja, yo no puedo mantener a mis gemelos, así que voy a hacer lo que tengo que hacer para proveer. O sea, más allá de cómo, de lo que supone ese conflicto, que es hacer el viaje que le da sentido a toda la película, eh, juzgar de alguna forma la calidad o la intensidad de este conflicto, creo que sería algo que le jugaría en contra a este relato en específico, porque en mi opinión, digo, ¿no? Es una de estas películas para hablar de lo inflictivo, de la felicidad, de lo que hay que hacer, de cómo encontrar en el camino las cosas correctas. O sea, no sé, supongo que venía como de muchas lecturas muy intensas, de una tragicidad increíble, y de pronto llego a la película que me pone de buen humor, ¿no? A la película que me hace feliz de alguna forma, ¿no? Y tal vez por eso la defiendo tan intensamente a Vidal y a su conflicto. Nada, decirle a los autores que gracias por la dicha, ¿no? Gracias por una película necesaria también. Ok, me encanta cómo hablas, y me encanta esa manera clara, contundente, como argumenta los cubanos, esa manera de ser claro y contundente. Pero entonces ahí se pone también en otro tema que está ahí. Ya tenemos un elemento esencial para analizar, y es el cómo, digamos. Hay una pregunta que es: ¿hay conflicto o no hay conflicto en esta historia? Ya Laura nos argumenta y nos pone como referencia una cosa que podría estar al comienzo de la primera parte de la película. Y lo segundo es que yo dejo esta pregunta en el aire para que enseguida también la trabajemos. Es cómo está tratado ese elemento del conflicto que lo establece muy claramente Laura, y que no estamos atacando, sino que estamos tratando de hacer una interpretación para poder verificar si esos elementos que cada uno interpreta en su mirada pueden estar o no pueden estar, y de alguna manera cómo puede haber una reinterpretación en Héctor con lo que escucha. Pero me parece interesante como ese referente que haya ahí eso. Yo creo que ahora podemos hablar un poquito de cómo está tratado,
cómo es el tratamiento de la historia, detectando lo que tenemos hasta ahora. ¿Quién seguía o quién iba a opinar más? Kenneth, Hola, hoy seguro hablo un poco más porque es mi compatriota Héctor. Tienen que tomar un Este, café con el sí, claro. distanciamiento. Linda, linda, dale. Bueno, en términos de conflicto, yo estoy de acuerdo en que sí hay un conflicto, es decir, es luchar sí, por los hijos que vienen, que aún no han nacido. Sin embargo, es cierto que a veces ese conflicto principal como que aparece un poco tarde en el guión, que tal vez podría aparecer un poco antes, que es en sí lo que da inicio, ¿verdad?, a la historia y al viaje del personaje principal. Y pensando en términos de conflictos, también como los obstáculos que se le van presentando al personaje, eh, por ratos siento de que no son suficientes, es decir, que los obstáculos no son de tal intensidad como para que el personaje o sienta que al personaje le esté costando lo que él va a conseguir. Ujú. Eh, entonces, al final, no sé, queda como la sensación de que faltó un poco más de conflicto, aunque entiendo la parte del minimalismo y de tratar el guión como con una suavidad que también permite que nos concentremos mucho en el viaje y en el ambiente, que creo que eso es como lo más poderoso de la película suya, es decir, el ambiente, los pueblos, las personas, la gente que se va conociendo, que entonces es algo como para pensarlo y que usted como autor pues busque ese equilibrio, el que más le conviene acorde a lo que usted anda buscando. Buenísima, Pura vida. buenísima. Pura ¿Quién vida. seguiría, Santiago? Junia. Junia. ¿Se dice Junia, Junia o se dice la señorita Lemos? Señorita Lemos, no. Tanto hace. Ah, Junia está ótimo. No, yo estoy de acuerdo con Kenneth cuando dice que no hay, los obstáculos no son grandes lo suficientes, pero no estoy de acuerdo cuando él sugiere que a veces esto hay que ser trabajado, porque exactamente como los obstáculos no son grandes, me pasa una sensación de lo que quieres contar. Y para mí, lo que yo sentí es que esa sensación de ese tipo que vive día tras de día con esas adversidades y con sus preocupaciones, pero es como que la vida y los acontecimientos del país, él no puede mudar, las cosas van a continuar como son. Y sus decisiones no son grandes, son exactamente esas decisiones. Así. Eso para mí, no sé si se comprende lo que quiero decir, Sí. pero eso, para mí esa es la belleza de tu guión. Son las cosas que no son grandiosas, pero su trayectoria es épica. Es un hombre frente a esa realidad que no se comprende. Al fin, uno de sus conflictos, que era el precio de café, poco importaba porque no se cambió, pero él tuvo de la misma manera una gran trayectoria, ¿sabes? Eso me emocionó. No sé. Entonces, para mí tiene sentido cuando has elegido no tener ese tipo de conflicto en las escenas. Bueno, y te haría una pregunta, Junia, te haría una pregunta. ¿Cuál es la escena que más te emocionó en eso que estás contando, que llegaste como a esa emoción? ¿Qué más me emocionó? Estoy pensando si hay una escena o todo, pero cuando describes las pequeñas cosas de esta actividad, tanto en el inicio cuanto al final, creo que al final me impactó porque por todo, como se abren las sacas, se ponen, pesan, ¿sabes? Esas pequeñas actividades
siempre me emocionaban. Pero, buena pregunta. Voy a pensar, voy a mirar aquí. Ok, bueno. Aquí. Santiago Musetti. Hola. Sí. Hola. Bueno, nada, concuerdo mucho con mucho de lo que dijo Laura recién. Para mí, este guión de alguna manera fue como balsámico, ¿viste? Fue como qué bien que me hizo leer este guión, lo disfruté mucho, me pareció muy hermoso. O sea, no solamente por lo que está pasando como a nivel anecdótico, sino por cómo está escrito. Me parece que está muy lindo escrito y como con un nivel de detalle no sé si diría detalle o precisión que está súper interesante. Para mí hay mucho para aprender de tu guión, así que gracias por eso. Y después, sobre todo este tema del conflicto y lo que sea, es como, para mí el conflicto así como todo tan grandilocuente y tan como histriónico, siempre es como una gran tentación que tenemos a la hora de sentarnos a escribir un guión. Incluso capaz que me parece que es como un poco una defensa, como una manera de escaparle de alguna manera a la historia que estamos queriendo contar y de enaltecer el conflicto por sobre los personajes y por sobre lo cotidiano. A mí me parece que la peli esta está increíble y que el conflicto es súper real y que hay como otros conflictos que están como ahí, no en una primera capa, pero que están por ahí y que capaz que en la película no se tratan, pero que le dejan el espacio a uno para proyectarse y tener como un espejo ahí. Yo, por ejemplo, leí en él como el miedo a ser padre. Que es algo bien real y bien latente y como que me parece que también un poco como toda esta cuestión de que sí, capaz que también estoy de acuerdo con Kenneth en el hecho de que capaz que el conflicto del café, del precio del café parece como un poco tarde en la peli, pero sí que me di cuenta que cuando él se fue, cuando él decide irse, más allá de que siempre se apoya como en su comunidad y en su esposa, es como algo súper personal, como una necesidad propia de él, como de extraerse un poco de esa situación tan idílica de la panza y de su esposa y de no sé qué. Y me pareció bien interesante. Sentí que en algún momento del guión iba a pasar que se iba como a manifestar eso, y no pasó y no me importó, porque yo lo atravesé igual. Me parece bien interesante eso, como cuando está todo tan claro que uno se puede como reflejar y le puede poner sus propios conflictos a este tipo de personajes, me parece súper bueno. El único comentario que me gustaría hacer sobre el guión es que cuando terminó, no sé si es porque estaba disfrutándolo y no quería que se termine, o porque me pareció que había algo ahí como operando con toda la cuestión, que es que sentí que tenía que volver. Como que terminó ahí en la recolectora de café y dije, ok, está bien, claro, acá se termina el viaje, pero como que capaz que, no sé, como que sentí que todo el pueblo de él era como tan importante y perderlo del todo hacia el final me generó como una sensación ahí extraña, pero no sé, ni idea. Y me parece que tenés un dispositivo re interesante en la semilla doble de café, porque había momentos, tipo el momento de la escena del partido de fútbol, yo dije, bueno, ¿qué onda? Pero después me acuerdo, tiene la semilla en el bolsillo, claro, la buena suerte, no sé, yo qué sé, todo esto como que no sé, siempre me iba para ahí. Nada, eso hermano. ¿Pero irías un domingo a las 5 de la tarde con tu novia a verla sin conocer el guión? ¿Irías un domingo a las 5 de la tarde con tu novia a ver la película sin conocer el guión? Tal cual. Ok, muy bien. Sería una muy linda sorpresa. Okay. Un domingo a las 5 de la tarde, ¿eh? Bueno. Ya.
Gracias, muchas gracias. ¿Hay algún otro comentario por ahí? Creo que Laura, Alejandro Laura y Barile también había Laura. dicho. No sé, ¿quién de los dos? No sé. Laura. Sí. Alejandro está en el chat activo para que lo lean. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, a mí me pasó algo muy raro leyendo el guión porque soy guionista como para el mercado. Entonces siempre miro hacia la estructura y el conflicto dramático y como la potencia de los personajes. Y cuando empecé a leer, tomaba muchas notas de cómo profundizarlo y el conflicto que debería ser más grande y las cuestiones como en los pueblos que podrían ser más extremadas. Ujú. Y luego al terminarla, como me ganó la historia. Como borré todo y digo, no, era otro tipo de película. Y ahí está, como para mí sentí esa sensación buena, como y algo se ha resuelto al final. Y bueno, que estaba muy interesada y muy curiosa para oír como en esa, oír lo que los compañeros tenían a decir, porque no es un tipo de película que yo esté acostumbrada, no escribo este tipo de película, y me pareció así como dijo Santiago, que podría como aprender mucho con esa lectura y con esa escucha de ahora. Y ahora escuchando a los compañeros, como creo que tal vez que haya un conflicto que puede ser como más profundizado en eso de la paternidad, de la novedad que es eso en su realidad. Y me quedo muy curiosa de cómo se lo va a hacer, sin embargo, sin perder esa esencia de la película que me pareció muy, muy bella. Es así. Bueno, Gracias, gracias. bueno, voy a alternar un poco y para que de pronto si retomamos ahora más la conversación. Digamos, yo creo que es una realidad y es una presencia que en el cine latinoamericano y en el cine, llamémoslo así, contemporáneo, ya exista una mirada, yo diría una mirada, una estética, un estilo y una manera de contar las historias que tienen unas características muy particulares. Creo que es muy importante, por eso yo empecé un poco que todavía no nos hemos metido específicamente en coger ciertos asuntos del guión, pero es un poco más como la percepción que cada uno tuvo en su lectura de la historia. Porque no se trata del deber ser. Me parece muy interesante lo que dice Laura, porque de alguna manera nosotros nos enriquecemos en los diferentes puntos de vista. Yo la pregunta que más me haría te haría una pregunta, pero antes quiero un poco contextualizar. Si la pregunta es esta, antes, si a ti te interesa hasta dónde te interesa generar un vínculo emocional con el espectador. Y cuando hablo de espectador, hablo de nosotros que somos lectores espectadores, pero hablo del espectador en una generalidad. No estoy hablando ni de estrategias de marketing, ni estoy hablando del espectador habitual que puede ir a un centro comercial y ver una película. Estoy hablando de ese concepto en una subjetividad que cada uno tiene de ser espectador. La pregunta es, ¿hasta dónde te interesa generar un vínculo emocional con el espectador? Sí, sí me interesa, claro. ¿Y cómo crees que si yo te diría, cómo crees tú que podría ser esa estrategia para generar ese vínculo emocional con el espectador? Mira, podría ser a través de empatizando más con el personaje, a través del personaje. Hay una cosa yo rescato mucho, digamos, de lo que todos dijeron. Aquí voy Sí, tomando mis notas, pero veo algo sí, en común, ¿verdad? Que también me lo decía Juan Pablo. Si bien es cierto, el nivel de conflicto que yo trabajo es, por decirlo en una palabra, mínimo, digamos, o sencillo. sí. em, Él me decía que igual le faltaba, digamos, esa parte para conectar con la gente, digamos, más
no sé cómo decirlo, como más drama, por decirlo de alguna manera. Y, o sea, como que la curva del personaje está, por decirlo así, muy plana, que no está mal, pero, pero digamos, para generar empatía sí es como un poco más complicado, ¿verdad? Entonces, una sugerencia que él me hacía era que, ¿por qué no volvíamos al personaje de Amelia en ningún momento de la historia, ¿verdad? Porque a ella, después de que Vidal se va, no regresamos en ningún momento y yo al inicio de la historia, que era algo que no me había percatado, instalé el cambio de punto de vista cuando vemos a Vidal trabajando y vemos a Amelia yendo a la pulpería. Entonces él me decía, poder retomar ese mismo recurso cerca del final y ver que algo pase con Amelia, digamos, que haga que él sienta un poco más de presión por llegar o por volver. Entonces, ahorita no tengo muy claro, digamos, tengo muchas puntas con todo lo que me han dicho, ahora con lo que dijo Sam también, digamos, veo, o sea, y eso es lo que me gusta, que veo como varios caminos para tomar, digamos, puede ser qué pasa después del final, que también siento que tal vez el final sí eso me lo dijo Juan Pablo también, como que faltaba un poco trabajarlo para que se sintiera, digamos, se terminara de entender, digamos, qué era lo que le pasaba a él con respecto a la guapil que la tiraba ahí con el resto de los granos. Pero me dejan pensando eso, digamos, de que qué pasaría si él vuelve o si él recibe una llamada en el camino con este sistema que se usaba en el campo antes, que era el teléfono público administrado, que es que yo ya, de teléfono a teléfono hay en cada uno, digamos, en cada uno hay un teléfono, entonces la gente se llama y se deja mensajes con el encargado. Entonces que él Bueno, podría recibir un mensaje. Bueno, por ahí, digamos, ahorita no lo tengo resuelto, pero no, claro, sí vas a entiende tener lo que vos todavía, me decís. vas a tener tiempo. Ujú, Aquí hay una cosa que a mí me parece clave. Es decir, lo primero es, yo diría, que es decir, tú vas a tomar las decisiones porque a mí lo que me parece más importante es cuando un autor eh, tiene la conciencia de saber qué está eligiendo y tiene la conciencia a qué está ujú, renunciando, ujú, ¿no es cierto? Entonces, si tú, digamos, si tú dices que quieres generar un vínculo emocional con el espectador, diría yo, si te gusta, si quieres de alguna manera pensar en el espectador, cada uno tiene una subjetividad de ser espectador y del espectador. Yo no estoy pensando, reitero, no estoy pensando en el marketing, sino que lo que sí yo te puedo decir y que nosotros lo hemos vivido y lo sentimos es que, y por eso de alguna manera existe la dramaturgia, es que el elemento esencial de la dramaturgia es la presencia del conflicto. Y cada uno en su subjetividad como autor tiene una visión del conflicto. Distinto es cómo tú lo representas, es decir, cómo tú lo representas en el guión, pero cómo lo vas a representar en la película. Es decir, esa ausencia o no de dramaturgia, uno podría tomar como mucho referencia a la historia del cine, de que uno puede decir a esta película la hubiera podido hacer un director neorrealista, porque de alguna manera hay unos encuentros, el minimalismo no se lo inventaron, lo digo a manera de chiste, el minimalismo no se lo inventó Sorín, ni se lo ujú, inventaron los argentinos, ¿no? El minimalismo es una mirada que uno la puede encontrar a través de toda la historia del cine, en la que esencialmente uno diría un elemento del minimalismo y un elemento esencial de ese cine realista o neorrealista es que primero se establece situaciones dramáticas, ¿no? ujú, Donde, digamos, esa ecuación básica de la dramaturgia que es un personaje busca algo, es decir, hay un objetivo y ujú, aparece un obstáculo, un contratiempo y aflora el conflicto, ¿no? Y, lo, y en ese conflicto hay una reacción frente al conflicto. Ojo con esto que estoy diciendo, hay una reacción frente al conflicto, tanto del personaje, es decir, hay una reacción emocional frente a esa dificultad, a ese contratiempo, a esa situación problemática.
Hay una cosa que me parece muy interesante, es un término que yo no lo he visto académicamente, pero es algo que desde hace mucho tiempo yo me he preguntado, y es que uno puede, es decir, yo creo que existe un tipo de cine como el que a ti te interesa hacer, que yo hablaría de una dramaturgia de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, donde se instaura una dramaturgia de la vida cotidiana, como son las películas de Kiarostami, o como son las películas donde de alguna manera en la vida cotidiana se presentan contratiempos, se presentan dificultades que pueden generar y haber una presencia de conflicto. Hay directores que tienen el personaje y le establecen un objetivo. El objetivo de tu personaje en cierto sentido es vender ese café. Pero aquí hay una cosa que es muy importante, donde empieza a aflorar o no el acento que tú quieras hacer de esa dramaturgia. Y es, digamos, en una película, una acción que un personaje hace, una acción no tiene no significa, esa acción no significa, mejor dicho, una acción no tiene un significado por sí mismo. Cada acción dramática que tú le pones al personaje tiene un significado para tu personaje. ¿Sí me entiendes? Ese sentido de la significación de la acción es el acento que uno hace como autor. ¿Qué significa para tu personaje peregrinar 3 días para vender un café? ¿Qué significa para tu personaje eso? ¿Qué sentido tiene para él? ¿No? No para ti como autor, sino que para el personaje, ¿qué valor tiene? Porque, digamos, exteriormente los otros pudieron contratar un carro y se lo llevaron, ¿no? Entonces aquí hay una cosa, hay un elemento que aflora como estilo también en ese concepto que manejo yo del guión como borrador de la puesta en escena, es si tú haces acento o no en las situaciones de tensión y problemáticas, si haces un acento o no a una situación de tensión y de obstáculo que puede generar un conflicto, ¿no? Entonces aquí viene otro, si tú quieres establecer ese acento o no, que ese acento debería estar en la escritura del guión, que ahora voy a hablar un poco de eso. Entonces, yo creo que lo más importante es que tú te preguntes, es decir, de dónde viene, como decía Laura, el cuestionamiento interesante que hacía Alexis, o la otra Laura, cómo afirmaba, es decir, ¿qué función, qué papel, cómo lo asumes tú como autor, si te interesa o no, generar un acento frente al conflicto, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros recurrimos al conflicto? ¿Porque los guionistas lo dicen o porque es una necesidad expresiva de nosotros en la lógica interna del relato de decir, bueno, generamos una tensión y establecemos, mejor dicho, en el fondo, la vida misma está llena de conflictos. En el guión uno podría decir, pero es que hay conflicto, llueve, se atranca la carreta, lo coge en la noche, tiene frío, intentan seducirlo. No, es decir, cuando yo hablo de conflicto, no hablo de una situación problemática. No. Es, cuando yo hablo es qué significa esa situación problemática para el personaje. Porque aquí hay una cosa, cómo le afecta emocionalmente el personaje esa situación, obstáculo, contratiempo. Por ejemplo, si en este momento a mí se me va el internet y yo no me puedo comunicar con ustedes, eso es un obstáculo, un contratiempo, pero ¿cómo reacciono yo emocionalmente frente a eso? Me angustio, me preocupo. Entonces yo creo que aquí hay una cosa que es muy interesante también, y es frente a esa situación de tensión y de obstáculo que tú tienes, cómo generas el acento. Porque es que ahí viene es decir, ahí viene la autoría, ahí viene la mirada, ¿no? Porque fíjense una cosa muy interesante, una de las cosas que yo resalto y que me gusta mucho de tu guión es en cierto sentido el acento que tú pones en la escritura. O sea, tú pones el acento en la escritura en algo que empieza a ser importante y significante en la historia, que son los detalles. Es decir, tú desde el comienzo nos estás introduciendo en un ambiente, en una atmósfera, que posiblemente la gran mayoría de nosotros, lectores, espectadores, no tengamos una familiaridad con esa vida cotidiana del campo, ¿no? Pero entonces aquí hay una cosa muy importante también cuando tú pones el acento,
y no sé si a ustedes les dio esa sensación, pero a mí me dio esta sensación. No hay que, hemos dicho, el acento que tú pones en cada una de las escenas, como las tienes escritas, que es lo que tú propones que nosotros vamos a ver en la película, no. Tú escribes lo que tú propones que veamos en la película. Es decir, y tú escribes lo que tú propones que escuchemos en la película. Entonces, la manera como tú lo describes es algo absolutamente importante porque nos llena de una sensibilidad y nos proponen meternos más en la sensorialidad, en la sensación, ¿no? Que la información. Lo que puede ser problemático es que todas las escenas, todas en la película, la mirada, ¿no? Y el acento sea, o mejor dicho, la mirada pueda ser la misma y no se genere un acento que establezca un contraste que permita entender qué sería esa dramaturgia de la vida cotidiana. Porque hay una cosa que también es muy importante en la escritura, como tú lo propones, es que como sucede en la vida misma, cualquier situación o acontecimiento que tú le pongas a vivir a tu personaje, es muy importante cómo le afecta emocionalmente lo que vive. Es decir, tú no puedes poner en una película que por decirte, no está en tu guión, tú no puedes poner una película, va a ser un poco exagerado, que a un personaje recibe una llamada y le dice, se murió tu mamá. Y corte en la escena siguiente, el personaje se comporta como si no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, si tú quieres respetar y quieres de alguna manera meternos en ese mundo, en esa sensibilidad, en esa atmósfera poética de lo que significa esa peregrinación, entonces es muy importante también establecer dos elementos que son claves en la dramaturgia. Uno, el punto de vista. Es decir, todo eso que tú describes, ¿a quién le pasa? Y listo, sí, uno puede seguir todo el relato en esa linealidad de que todo lo que él vive le pasa. Pero la pregunta es, tú has creado el acento de es decir, cómo le afecta sutilmente, no estoy llevando al extremo, cómo le afecta sutilmente lo que vive. Porque lo interesante también cuando uno ve una road movie, cuando uno ve una película, es que primero el paisaje se convierte en un personaje, nos da una sensación de que hace parte de la película en una metáfora de personaje. Y segundo, todos hemos tenido la experiencia del viaje y todos sabemos esa intensidad que significa para nosotros orgánicamente vivir una experiencia nueva en ese viaje. Entonces la recomendación es que revises, que hagas una lectura del guión, en ver cómo es ese viaje emocional del personaje. Es decir, es la primera vez que sale con unos bueyes. Nunca había manejado unos bueyes, entonces él no es el arriero y no es el campesino experto que sabe cómo enfrentar las dificultades frente a un buey. Lo segundo es que todos sabemos, cada uno subjetivamente, y aquí es muy importante preguntárselo desde el personaje, ¿qué sensación nos da ir hacia lo desconocido? ¿Qué sentimos cuando vamos hacia lo desconocido? Podemos haber nacido en el campo, pero ¿qué sensación nos da a nosotros estar en un camino que no sabemos a dónde nos lleva y no tenemos la certeza si es por ahí y es la noche? Es decir, ¿quién de nosotros ha vivido la experiencia de estar en medio de un camino en la noche? Entonces es muy interesante alternar o acentuar el punto de vista que te permita decir eso que tú describes en la escena, esa poética del detalle, esa poética del sonido, esa poética de eso. La pregunta es, ¿quién lo ve? La pregunta es, ¿quién lo siente? Y entonces es muy importante que tu escritura acentúe eso y que también que la escritura genere también esa sutileza de la intensidad de quien ve en ese punto de vista. Esa es la sutileza que pensaría yo de la dramaturgia para que la lectura
y eso no se refleje después en la película, tenga una pequeña monotonía, ¿no? Claro, tenga claro. una pequeña rutina, porque en esa poética, en la manera como tú lo tienes escrito, y si no hay una sutil reacción emocional de la vivencia, entonces la lectura nos da la sensación de que está bien que tú no, está bien que tú hayas tomado una decisión estética como autor de no generar un acento, porque no hay que confundir una cosa, diría yo. Una cosa es que yo elija como autor renunciar a una dramaturgia clásica en la que puedo renunciar al conflicto, y puede que si yo tengo una organicidad con mi historia y tenga un espíritu realista con mi historia, es inevitable que aflore una situación de tensión y de conflicto, pero lo que impone un estilo es cómo lo representas tú. Entonces, obviamente que aquí en la sensación que estaba buscando Laura, no estás haciendo del conflicto la espectacularidad, que ese es un principio también de la estética del minimalismo. Claro. No caer en la representación del conflicto desde la espectacularidad, como lo haría una película tradicional gringa, que pondría la música, que entonces sobreactuaría el llanto, la emoción, pero entonces aquí es buscar la sutileza, la emoción, para que el personaje no se te convierta en un modelo que te está permitiendo expresarte estéticamente. Haces una película muy bonita, una película que encuentra con el paisaje, pero que no se pierda la humanidad del personaje, y creo que de alguna manera esa humanidad está acentuada uno por el punto de vista, pero sobre todo cómo le afecta a él emocionalmente. Nosotros somos seres vivos, orgánicos, que nos afecta cualquier cosa, ¿no? Nos afecta, es decir, cualquier cosa constante, permanentemente, nos está afectando. Entonces, y esa afección tiene que ver también con lo que yo insisto, con la significación de lo que nosotros tenemos en la mirada. Yo pienso que las películas más complejas y más difíciles son las cuando un autor conscientemente renuncia a una complacencia, a cierto tipo de espectador, en que todo se está dando de una manera, digamos, entre comillas, facilista. Creo que este tipo de películas exigen una mirada que no se parezca a las otras miradas, ¿no? Porque entonces pensaría yo que se podría perder ciertos detalles o ciertas cosas que son absolutamente muy importantes. Entonces yo pienso que sería muy interesante que la poética en la mirada, en la imagen, en el detalle, en el sonido, surjan del personaje, ¿no? Y entender que hay otra cosa que también es digamos, si no, tú eres el que de alguna manera como autor vas a tratar de establecer hasta dónde generas el acento con el conflicto, porque si tú quieres, yo lo único que te podría decir, y todos lo hemos tenido y lo hemos vivido como experiencia como espectadores, es que de alguna manera nos conmueve. Es inevitable que a nosotros nos conmueva la dificultad, que nos conmueva la situación problemática, que nos conmueva la peripecia, porque de alguna manera nosotros somos más espectadores, que nos relacionamos más con la emoción que con la razón, ¿no es cierto? Porque tú no vas a estar en cada sala explicándole al espectador tu mirada estética y tu sentido de significación con la historia, ¿no? Entonces yo creo que aquí es muy importante que hacer una revisión. Primero, si tú tomas una decisión, no porque le tengas que hacer la tarea al guionista o a Sci-Fi o al manualista de guión, sino que si la pregunta es más si te interesa o no generar un vínculo emocional con el espectador, y lo que más genera un vínculo emocional con el espectador es el conflicto. Entonces aquí es muy importante también pensar el conflicto, pensar que, y aquí yo quisiera que también diferenciaras dos cosas, por lo menos como yo entiendo ese concepto del conflicto. Uno, creo que hay que diferenciar un problema
hay una gran diferencia para mí entre un problema que le pones al personaje y otro elemento que lo conflictúa. Alguien dijo, por ejemplo, si a él le puede conflictuar uno desde su existencia como personaje, el ser papá o no. Es decir, todos los seres humanos y los personajes en la ficción son ideas de personas, no son personas, son ideas de personas que nosotros nos inventamos en la construcción y caracterización del personaje. Tenemos miedo, nos da miedo. Entonces, si ustedes fueran ese personaje y se metieran en el destino que tú le has puesto a ese personaje, ¿de qué les daría miedo? ¿No? Porque de alguna manera el miedo es inherente a la condición humana y refleja una situación de tensión que nos puede conflictuar, ¿no? Es decir, yo he visto un abogado, investigador, que en su vida cotidiana se relaciona con la muerte, ha visto cadáveres, ha visto las cosas más horrorosas, y él llega a su habitación de un hotel y no puede dormir no puede dormir con la luz apagada, necesita dormir con la luz prendida, ¿no es cierto? Claro. Entonces aquí, por más que yo haya nacido en el campo, por más que mi condición sea esa, ¿a qué le tengo yo miedo? ¿No es cierto? Entonces yo creo que el acento, he hablado de dos cosas que me parecen importantes, es decir, tratar la recomendación es que es importante crear el acento del punto de vista, que es un elemento de la dramaturgia, es decir, a quién le pasa. Creo que es importante también ver en ese punto de vista cómo reacciona emocionalmente el personaje, porque de alguna manera lo que a nosotros nos define es la emoción. Es decir, ¿en qué sentido? Lo que a nosotros nos define es cómo reaccionamos emocionalmente frente al conflicto y cómo reaccionamos emocionalmente frente a un obstáculo, a un contratiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque si la película como termina, él se volverá a reencontrar con su esposa y le preguntaría a él, ¿cómo te fue? Y él que le contestaría, me fue muy bien, vendí el café, ¿no? Pero si se encontrara con su mejor amigo, ¿no es cierto? Y le preguntara, ¿cómo te fue? Y él le diría, imagínate que me encontré con una chica que casi me hace pecar. Imagínate que, juepucha, yo no sabía cómo resolver el problema de una rueda que se me dañó. Imagínate que me cogió una gripa y casi me muero y me dio hipotermia. Imagínate que descubrí la planta más hermosa en medio de un bosque con una flor y me robé esta orquídea que no la había visto y la quise guardar para mi esposa, ¿no es cierto? Imagínate que yo metí un gol y un cabrón me pegó, ¿no? Entonces, claro, entonces es decir, ¿qué contaría él de ese viaje? ¿No? Sí, sí. Es decir, ¿cómo le afecta a él emocionalmente esa vivencia? Ahora, ¿qué tanto te interesa a ti crear una idealización, entre comillas, de tu personaje en que no haya ningún atisbo de humanidad o de contratiempo? ¿O qué demonios tiene este personaje por dentro? O cuando se le aparece un demonio, ¿no es cierto? Porque en cierto sentido me da la sensación, y ojalá sea una mala interpretación mía, que el personaje está demasiado idealizado. A que en cada vivencia y en cada cosa hay como una aparición de un posible peligro, porque cada uno hace una lectura. Es decir, esta película en Colombia sería distinta, o en el campo en México sería distinta, ¿no es cierto? Pero entonces, yo lo que quiero decir es también que no es porque yo no estoy diciendo que hay que meter problema y conflicto como efecto, ¿no? Pero también es cuáles son los demonios que él tiene.
Carlos, Sí. tenemos 4 intervenciones para que... Ok. ¿Qué hacemos, Carlos? Procedemos, porque de todo lo que me dijiste me llevo como, o sea, muchas cosas súper valiosas. Uno, a lo que dijeron antes, que todo siento que está relacionado, hasta con lo que dijo Juan Pablo. Entonces, digamos, me está sirviendo demasiado todo lo que estoy escuchando, así que podemos seguirlos escuchando. Claro, claro. Es que Bueno, me estaba entonces, desahogando porque llevo 15 días tratando de encontrarme contigo. No, mentiras, Santiago, Delen. Dale. Hola, me pareció súper salado, súper interesante lo que dijiste, Carlos. Creo que lo que yo voy a decir ahora va a ser como una estupidez gigante. No, tranquilo. Dale, no, jamás, jamás. Pero como que me quedé pensando en esto, así que como que de repente con esta lectura hay pila de tela nueva para cortar, así, sobre todo en lo que tiene que ver al conflicto y este punto de vista que planteas vos, Carlos, que hay que dejar como bien establecido para empezar a eso, a generar como un lazo empático con el personaje y sacarlo de ese lugar capaz de idealización, porque sí, Sí. es real que la historia es como un idilio, en cierta forma. ¿No? Como que todo siempre sale bien y todo está buenísimo y todo, no sé qué. Entonces, como que sí, es verdad que por más de que a mí no me pasó, porque capaz que yo lo venía necesitando, es como que algo que se puede poner entre medio del espectador y la película, ¿no? Y está bien interesante tener cuidado con eso. Creo que hay pila de oportunidades ya en el guión como está para verlo desde ese punto de vista, la primera noche que se queda solo, cuando empieza a llover, y todo el hándicap de que es realmente la primera vez que va con un carro con bueyes y todo ese asunto, para mí ahí hay pila de espacio. Me pareció súper interesante esta idea que te tiró Juan Pablo, que nos comentaste, de volver a paralelizar la historia en algún momento cerca del final. Yo personalmente me quedé fue lo que te dije, quedé re extrañando todo lo que estaba sucediendo en el pueblo y en la casa con ella, con Amelia. Sí. Ahí va. Y me parece que ahí tenés como una posibilidad de otro recurso bastante interesante que comparado con lo que dijo Carlos, siento que es como un poco una triquiñuela esta, pero que sí es un recurso, que es que cuando nosotros, como que cuando le das al espectador como un secreto, una cosa que el espectador y vos saben, pero el personaje que está siguiendo no, se genera como una especie de lazo empático, ¿no? Porque vos estás compartiendo, o sea, vos tenés una información que la persona que estás viendo no tiene, entonces todo lo que sucede se resignifica. Y me parece re interesante como poder generar como un mini conflicto alrededor de Amelia y de la casa del campo y de su embarazo, no sé, por decir algo que se le adelante el embarazo, que no sería tan grave, está de 8 meses, está casi a término, pero si yo vuelvo a ver a Amelia en la casa y veo que que le pasa algo, que rompe bolsa o que pierde sangre o que no sé qué, y después me voy de nuevo y veo al otro llegar a la recolectora de café y veo como tira las semillas dobles, me muero. Me pongo nervioso y no voy a querer salir de la película hasta que él vuelva y vea que los gemelos están bien y que está todo bien de nuevo y es tipo, como también tipo una manera siento que todo esto de entrar en el mundo de detalles en el punto de vista es una buena manera de hacer espejo de lo que le pasa al personaje internamente, pero también volviéndolo realidad de alguna manera para el espectador, este miedo que el personaje tiene, que también pasa esto. Y es como, porque como que, no sé, como para cuidar un poco este asunto de que toda su travesía siga siendo como épica, pero a la misma vez simple y que esté como contenida en sí misma, ¿viste? Pero como dándole un significado, trayendo como una información desde afuera para compartir nosotros, tipo los espectadores, pero no el personaje principal, me parece que es un recurso. Nada, es eso, puede ser medio tricky, como truquito básico de guión,
pero no sé, para mí se me ocurrió. Está bueno, sí. Me parece interesante. Alexis. Pero nada. Buenísimo, gracias. Hola, pues me alegro que hayamos podido ahondar en el tema de lo que yo expliqué como una falta de argumento. Jamás quise decir eso. De pronto fui torpe al expresarme y lo siento si fue así. A mí me encanta. Yo te entendí perfecto. Gracias. Claro, pero de pronto en la audiencia fue malinterpretado, y si fue así, me disculpo, porque cuando uno es tan apasionado hablando, a veces, y eso es una característica mía, y pues está bien. Lo que te quiero decir, y hablando de lo que dijo Carlos, es que sí, yo no entendía que todo lo que le pasaba al personaje, a él no le importaba, no, pareciera a mí como lector, sin juzgar, me parecía que a él no lo tocaba. Le decían que eran 2 niños, así, bueno, chévere. Le cambiaban el precio del café, bueno, chévere. El único obstáculo es que el Land Rover no prendía, pero la solución estaba inmediatamente ahí mismo, al lado. El mismo suegro tenía 2 bueyes con una carreta que servían y me sirven, lo único es un poquito de grasa. Entonces como que todo se le arregla mucho, que yo creo que en la vida real a uno no se le alinean los astros tan seguido, tan permanente. Y tú lo dijiste muy bien, y alguien en la audiencia también lo dijo, el mayor conflicto de él es el sustento de los mellizos, ahora son 2, y de repente él tenía como pensado que su cosecha daba para 1, no lo sé, pero entonces estás perdiendo 2 momentos específicos para sembrar el conflicto que yo me acuerdo. Si el conflicto es sustento, en palabras gruesas y calibre pesado, es la plata para poder ir a comprar los víveres. Entonces la esposa va a donde el tendero y le da la plata. Si hay problemas de plata, pues lo primero que habría es, dentro del mismo nivel de cordialidad y todo, el tendero le tendría que decir, oye, tu cuenta está ya muy grande, igual estos niños te van a ayudar con los paquetes porque somos una comunidad, pero por favor tienen que hacer algo para lograr esto. Igualmente cuando él se ve obligado a robar las naranjas, porque es que él las roba es por placer, él no las roba porque quiere, él no las roba por necesidad. Entonces ahí hay un elemento que para mí, yo no sé si habría conflicto, porque es que le están disparando, ¿me entiendes? ¿Qué pasa si él se tiene que alimentar únicamente de naranjas y de lo que encuentre? Pero lo primero que hace cuando le disparan es, yo tengo plata, yo le compro. ¿Me entiendes? Entonces, eso me transmite a mí como espectador que no hay un conflicto económico detrás. Pero sin embargo, él está haciendo un viaje de 8 días a poder vender su café un poco mejor para el sustento de sus niños. Entonces, a eso me refiero cuando te digo que es conflictos chiquitos, sí, pero yo no veo que estos conflictos hayan afectado al protagonista. Y me gustaría ver, bajo esa misma mirada que tú tienes, tan minimalista, cómo este hombre sortea esos obstáculos. Buenísimos, soporte, muy buenos. Gracias. Hola a todos, buenos días. Bueno, tenía un par de comentarios, los tengo anotados y un poco revueltos, entonces espero no ser muy caótico. A mí me parece que entre todos a mí me gustó bastante el guión, lo disfruté y como muchos fue como un bálsamo. Yo sentía las texturas y las imágenes y desde que lo leí me quedó muy claro que era un guión que apostaba por la sensorialidad. Y yo pensé que eso no necesariamente se tiene que traducir a que hay una partida emocional en el personaje. Yo me quedé pensando, y creo que fue el primero San que lo dijo, que dijo que yo extrañé que regresara o que hubiera como una especie de aprendizaje. Y efectivamente me recordó una película de Bresson, que es Salazar de Baltasar, que este burro es un vehículo para mostrarnos las bondades y las crueldades humanas. Pero bueno, en este caso, como estamos hablando de un ser humano, nosotros como espectadores necesitamos ver que el personaje haya aprendido algo, ¿no? Yo creo que el conflicto de tu película existe, yo no creo que debamos de agregarle más tiempo, que se esté muriendo la esposa, y yo creo que, o lo que yo intuyo es que en tu guión tú quisiste hablar de, pues un poco sobre la vida, y no necesariamente de una manera muy explícita, ¿no?
porque están como todos los pequeños símbolos. De hecho, yo mientras leía el guión me preguntaba cómo habías trabajado, porque dije, si en cada escena, dependiendo de la película, hablamos del arco dramático del personaje, yo creo que esta película me preguntaba cómo la habías trabajado, si a través de símbolos. Si en esta escena estaba la bondad o la carnalidad, o como yo sentía que así estaba trabajada las escenas, como a través de pequeñas metáforas. Bueno, eso me gustaría preguntarte. Y al final, independientemente de esto, donde se nos presenta la vida, sí creo que como espectador yo extrañé, como lector, cómo este viaje, cómo lo transforma, qué aprende. Si es que vuelve a su casa, es otra persona nueva, qué le va a transmitir a sus hijos, o sea, cómo este viaje sensorial afecta al protagonista, creo que fue la duda. Pienso en una película, Ida, de Paweł Pawlikowski, que es esta monja que está a punto de tomar sus votos, sale, se le presenta la vida, lo terrible que es la vida en Polonia, las injusticias y el suicidio de su tía, y entonces vuelve al convento. Cuando vuelve es una persona pues distinta, ¿no? Que reafirma cosas. Entonces yo en lo personal no siento que debe de haber más conflictos, y creo que el conflicto ya está. Creo que tu personaje es un vehículo narrativo para mostrarnos las metáforas de la vida, de las cosas que engrandecen a la vida, y yo me identifico mucho con ese cine bondadoso. Pienso en Jarmusch, pienso en Kaurismäki, pienso también en Kiarostami, muy distintos, pero pues que hay una visión optimista incluso por la vida, o más realista, ¿no? Menos fatalista. Entonces creo que siento que hay dos películas que ahorita estamos haciendo lecturas, que es la película del paisaje y la película del personaje. En la película del personaje, si esa es la que quieres contar, se pide más que el conflicto, pues que haya un conflicto y que haya tiempo, y está la película del paisaje, que es simbólica, que es metafórica, y que no necesita de más, que le eches más tierra, ¿no? Entonces yo creo que hay dos películas, cada quien aquí hemos analizado dos películas distintas, la del personaje y la del paisaje. Yo leí más la del paisaje, me gustó más, y yo no siento que la esposa se debe de morir, o que pues si quieres la del personaje tal vez se debe de acostar con ella, o debe de pasar más cosas y más peripecias, pero si quieres la otra, yo no creo que sea necesario, más que sí ver en qué sentido este viaje le cambió. O sea, o más que cambiar, no tiene que tener una gran transformación, sino qué aprendió. O sea, porque si uno viaja tratando de llenar algún vacío y tratando de buscar algo, y siempre viajamos buscando eso, y cuando regresamos, pues nuestra casa, descubrimos que nuestra casa ya no es la misma, ¿no? O nosotros ya no somos los mismos. Pongo a seguir con las intervenciones, y ahorita al final nos contesta sobre la sesión de metáfora. Benjamín Berger. Buenas. Felicitaciones, Héctor, por el guión. Gracias. Lo que más me atrajo del guión es el modo en el que está escrito. Creo que hay un talento, porque es muy agradable de leer el guión. Se lee muy, muy bien, es muy cálido en su lectura. Sin embargo, estoy un poco más de acuerdo entre Alexis y Ariel, que ahora son los dos últimos que hablaron y dijeron dos cosas un poco distintas. Tiendo a pensar un poco más parecido a Alexis, en el sentido de que me acordé de una película que es El Arco, de Kim Ki-duk, ¿no? Que también yo creo que narrativamente es muy simple, ¿no? Es muy sencilla, es muy minimalista en su narración, y también no es un viaje, sucede en una barcaza en el medio del mar, y ahí el pescador adopta a una niña y espera hasta que cumpla 17 años para casarse con ella. Y ahí después, en esa barcaza que además ocupa para pescar, también llegan turistas, y ahí se conecta también con el mundo exterior la niña que nunca salió de la barcaza. Es súper sencilla, y la película empieza con un haiku, ¿no? Con un poema cortito. Y yo siento que tu historia es un poco así, es como un haiku, un poema cortito, ¿no? Pero que desarrolla una historia en que yo no haría esa diferencia entre la historia como ambiente, digamos, y personaje. Yo creo que hay que fundirlos, al contrario. Hay que generar ahí algo que los pueda unir, para que sea más potente también dentro de su simpleza, ¿no? Yo creo que ahí puede ganar.
Y hay algo que me pasó, independiente un poco del guión, que es lo que me generó que yo fui a Costa Rica hace como un año atrás, 2 años creo, justo antes de la pandemia. Llegué y a los 2 meses empezó la pandemia, así que, bueno, llegué como obviamente turista y allá el turismo realmente es muy potente. Me metí como en los lugares del sur de Costa Rica, que creo que ahí es donde sucede, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Es un lugar, Bahía Drake. Bahía Drake, ajá. Claro, por ahí. No sé si es por esa zona. No tan al sur, pero... Es más, ya. Okay. Ajá. Bueno, entonces tú llegas en búho a esos lugares, pues yo llegué y obviamente se cruza el mundo rural con el mundo como moderno y es un cruce muy interesante, ese que yo en el guión no lo alcancé a percibir realmente, y que me acordé de algunas escenas de películas, por ejemplo, y tu mamá también. Hay un momento que es de los que más me gustan en la película, es cuando están los protagonistas, que es no sé, los 2 chicos con la mujer, en la carretera y se cruzan con una carretera, ¿no? Es como el México rural, el México campesino, con el mundo de la ciudad. Sí. Entonces yo pensaba que y ni tu mamá también, ese campesino que va en la carreta, es como tu personaje, pero desde la otra perspectiva, ¿no? Que ni tu mamá también está tomado desde los protagonistas, pero vendrían a ser los otros. Y esos cruces yo los encuentro muy interesantes también. Y un poco también para ayudar a apuntalar un poco la idea de Alexis, que yo estoy de acuerdo en que la intensidad no tiene que ver con que le pasen grandes cosas, sino que signifiquen cosas, que lo pongan en cierta contradicción, pueden ser pequeñas, pero que sean un problema para él. Porque a mí me pasó que siento que hay un ánimo en la historia, que a mí me gusta, pero yo quedé corto, se terminó el guión y dije, no, o sea, no, como que no, imposible, no puede terminar acá, como que me faltó el tercer acto, por decirlo así, como que lo necesité. Mismo si creo que está como muy bien escrito, es como un poemita que le falta como la última frase. Eso, muchas gracias. Gracias. Hola de nuevo. Yo después de haber escuchado las últimas opiniones, creo que voy a funcionar un poco como dialéctica de la fusión también, como una prima, ¿no? Yo no veo 2 películas, pero sí veo una exterioridad como de mapa pictórico, cartografía de paisanaje y de paisaje, y por dentro una bomba de tiempo, que eso es lo que internamente esa cuenta atrás de llegar antes de que el café baje o antes de que nazcan los peques. Eso te formula la tensión interna, y estaba en el chat compartiendo una película que se llama El Perdido. Cuando lanzas la tensión al principio, todo se resignifica. En El Perdido, el protagonista no pudo suicidarse y a partir de ahí vive un camino hacia no se sabe dónde, en el monte. O sea, en vez del tema de la vida y de la nueva vida, es el tema de la no muerte. Pero el esfuerzo físico que requiere su nueva cotidianeidad, ese esfuerzo físico refuerza y recarga esa tensión interna que se planteó en el comienzo, en el acto 1. No el comienzo, pero en el acto 1. En tu caso también. A mí se me hizo muy corta también la película, y eso también es un mérito en una película de paisaje y paisanaje. Y es verdad que veo que si potenciaras el esfuerzo tanto físico como emocional, que se ha dicho de muchas formas, pero creo que se puede potenciar en la acción física de lo que supone llevar a cabo esta batalla pequeña antes de que la cuenta atrás se acabe. Porque además lo que hay es un conflicto grande mostrado de una manera mínima, pero que además el resultado de fracaso o de éxito no depende de él, depende de un sistema que le excede. Eso se tiene que notar en la propia necesidad de saber si él tiene algo que hacer o no puede hacer nada por ello. Con lo cual el resultado final no depende de él, pero sí lo que le afecta para llegar a tiempo, ¿no? Bueno, igual es una forma de sintetizar varias cosas que se han dicho, pero como las he vivido yo, ¿no? Por supuesto fue muy agradable de leer, pero sí que si ves El Perdido del francés Christophe
Farnarier, creo que no sé cómo se pronuncia, nos lo dirá Michel Mas. ¿Qué pasaría si le pones una cámara GoPro al protagonista? Cuidado. Y otra GoPro en la cabeza de los bueyes. Daniel, el problema es que se convertiría en un videojuego también. Entonces, yo hablo de un esfuerzo físico para el personaje que involucre emocionalmente al espectador sin que termine jugando un videojuego. Es justo lo contrario de un paisanaje. Es que no deja de ser la bomba de tiempo, está ahí. Sí, no era un chiste, era una provocación. Ya lo sé. Ale. Gracias, Ale. Empieza, como dice Michel Mars, la presión del tiempo en el plano. Sí. Me parece que, creo que por ahí Laura desde Cuba, que no la vemos, que también quería volver a hablar. Vamos con Jalil, Gilberto y luego Laura y cerramos. Sí, yo quiero cerrar. ¿Cierto? Bueno, es súper importante lo que acaba de plantear nuestro compañero de España, nuestro compañero ultraderechista de 1999, a propósito de que el sistema que lo excede. Porque justamente la pregunta es lo más coyuntural que por lo menos a mí me tocó, que yo no sé qué significa exactamente pendejo para todos ustedes, pero en Chile pendejo es inmaduro, es un niño. Claro, y de partida el cruce de problemas, digamos, el tema del café, los niños, el embarazo, tal vez le pasa por pendejo, porque una de las cosas no las planificó, o las dos. Y finalmente, él por la situación en la que se encuentra, digamos, el tema del café, que tiene que... digamos, los niños en camino y lo que tiene que hacer, que es hacerse cargo del negocio, digamos, ir hacia un lugar donde no tenía que hacerse cargo. Bueno, eso es dejar de ser pendejo. Y está en la etapa de la vida en que efectivamente se deja de ser pendejo. Es decir, no sé, cuando cambiar una rueda de un auto es las cosas de arreglar cosas, qué sé yo, es pasar a ser un hombre. Y ese es el camino. Todos tienen que ir hacia allá. Eso porque encontré como que, claro, eso es. Bueno, eso quería compartirlo, porque es la sensación que me da. Muchas gracias, Gilberto, Laura, y luego terminamos con y ahí terminamos con las intervenciones. Gracias. Lo que tengo es una pregunta breve, porque básicamente han dicho todo lo que estaba pensando. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Carlos y Alexis. Primero que todo, Héctor, muchas gracias por hacer un guión que refleje la vida dentro del campo. La vida dentro del campo no se explora mucho dentro del cine, al menos acá en Puerto Rico lo más que recibimos es cine estadounidense y eso es un tema que básicamente no se toca, sin embargo aquí sí se vive. Y pues aprecio mucho que te tomes el tiempo de trabajar en unos ambientes tan reales. Me gustaría preguntar básicamente a todo el mundo si la práctica de dejar un espacio en las descripciones después de cada 5 o 6 líneas es algo que se hace en todos los países con respecto al cine en el formato de guión, o si eso es algo que solamente se está haciendo acá. Pregunto más bien para yo poder aplicármelo, porque vi que dentro del guión había momentos en que habían probablemente 13 líneas completas de descripción, todas corridas, y quería saber si esa práctica de cada 6 más o menos había que dejar un espacio para que el formato de la página por guión se sienta. Perdón que te interrumpa así, esa es una buena pregunta y yo voy a hablar de eso al final. Es decir, voy a compartir inclusive el guión por una sugerencia, pero es súper importante tu pregunta. Es súper importante y yo también quería como una última recomendación hablar de eso después de que hablen ahora los compañeros. Gracias, Héctor. A vos. ¿Aló? Hola, sí. Hola, ¿me escuchas? Sí, Laura. Perfecto. Nada, que había una palabra que me ha estado dando vueltas en la cabeza porque la he escuchado mucho, ¿no? En la medida en que hemos ido haciendo devoluciones, y es la palabra aceptación, ¿no? ¿Cómo lo afecta?
qué lo afecta, en qué sentido lo afecta. Y entonces yo estaba pensando que sería como muy limitativo abordar el personaje solo desde la afectación, porque evidentemente en el diseño de este personaje los eventos no lo afectan. Sin embargo, lo ponen en una situación donde está obligado a usar sus pertinencias para continuar su viaje. Entendamos pertinencia como las herramientas para lidiar con su cotidiano, ¿no? Entonces, esa mirada sí sería interesante que la definieras y la cuidaras en las escenas, porque en algún momento del relato se diluye, ¿no? Porque si le apuntan como un arma, ¿cómo se libra de ese evento? ¿Cómo soluciona ese problema? Si una mujer se le insinúa, ¿cómo toma esa decisión? ¿Por qué la toma? ¿No? Saber cómo los remates de escenas, sobre todo, porque a veces siento que cortas la escena antes de que el personaje pueda manifestarse en tanto a carácter, ¿no? Por otro lado, hay una cosa muy interesante en este guión, que es que el personaje no tiene miedo, pero el espectador sí. O sea, la tensión de lo que le pueda pasar, de la incertidumbre, está en mí como lectora, pero veo que el personaje no la tiene. Yo creo que eso es algo muy bueno y que si lo usas de manera consciente desde la autoría podría generar toda, o sea, mucha más emoción, ¿no? Y tensión, pero no en el personaje, sino en mí como espectador, que voy a estar una hora viendo esta película. Por otra parte, que esto me da mucha risa, que es que yo no entiendo el elemento del café, de la bajada de precio del café, como el detonante de este viaje. Yo entiendo que el detonante de este viaje es cuando la partera dice, son dos, porque es un personaje, y lo conversaba con una amiga, que tiene garantizado el premio desde el principio de la película, que es su paternidad, ¿no? Y cuando la partera llega y dice, son dos, ya eso le supone una movilización, o sea, detona su circunstancia. Y el detalle del café vendría a ser como el primer obstáculo que tiene que vencer para abrazar este regalo que se le ha hecho de dos hijos, ¿no? Entonces, todo eso pensando en que decían, ¿no? Que si llega un poco tarde, que si llega un poco temprano. Sí creo que deberías cuidar como el diseño técnico de algunas escenas porque o empiezan demasiado temprano y acaban demasiado tarde, tal vez un poco de limpieza sin sacrificar el ritmo del relato, ¿no? El que escogiste para el relato, sería bueno que le dieras una repasadita por ahí. Y en cuanto al embarazo, yo incluso le quitaría 2 meses de embarazo, le dejaría 6 meses. Para si ya vas a trabajar con picos bastante, digamos, soft de eventos, a lo mejor te convendría que ella tuviera 6 meses y no 8, porque lo importante no es qué cantidad de tiempo sea, sino que son 2. De ahí que tenga una cosita en el bolsillo que ha sido su premio y su gasolina para enfrentar todo este viaje, ¿no? Y entonces cuando decían que por qué tiraba la semillita o no la tiraba, yo creo que la semillita en este caso cumplió su objetivo en este momento específico de su vida. La semillita era para darle la suerte en el viaje y termina ahí junto con el resto del café. Y bueno, creo que ya que yo me emociono y hablo mucho. Muchas gracias. Dale. Buenísimo. Bueno, creo que yo quisiera retomar un aspecto que tiene que ver un poco con lo que pregunta Gilberto. Voy a tratar de ver aquí si puedo compartir pantalla para decirte como algunas cosas que recomendaría un poco como desde el guión. No sé si ya tienen ustedes mi pantalla. Está cargando. Sí. Sí, ahorita se ve en negro. Ahí está el guión ya. Entonces, mira una cosa. Es la pregunta la pregunta que hace nuestro compañero de Gilberto tiene que ver un poco también con lo que yo me imaginaba, con lo que yo te sugería desde 2 cosas. En la escritura del acento y el punto de vista, ¿no? Porque entre otras cosas, fíjate que hay una escena
hay que revisar, aunque no estoy diciendo si eso sea bueno o malo, y yo me abstengo a hacer alguna sugerencia, porque a mí lo que me parece más importante, y esa es una recomendación que yo quiero darle a todos, lo digo por las experiencias vividas dentro del ámbito del laboratorio, y es que cuando hay un análisis, una interpretación del guión, que la que he visto yo me ha parecido extraordinaria en cada uno de los puntos de vista y las opiniones que se han dado. Yo pienso que es muy importante que en un momento determinado, después de tu última asesoría, y esta es una recomendación para todos, es que uno tiene que de alguna manera hacer su propia evaluación y su propio balance, en la que a veces es mucho, entre comillas, más fácil que es decir, la pasión y un poco el compromiso de la interpretación, es que a veces uno dice, cada uno puede estar detectando o diagnosticando o estableciendo un problema, ¿no? Yo creo que lo más importante es que tú llegues a tu propia conclusión. ¿Cuál es el verdadero problema para ti en el guión? Que tú consideres que es esencial desde lo que significa para ti como autor. Y que lo más importante es si eso que te inspiró, esa fuerza poderosa que había adentro, ¿no?, la has reflejado de la mejor manera en el guión. Porque también a veces está el problema del malentendido, de que tú crees que está en el guión y a veces de pronto evalúas y no está en el guión, o al contrario, está como en ese matiz. Hay una cosa muy importante, Gilberto, y es una recomendación, es que, digamos, es muy importante, es lo que yo he aprendido y he visto a partir de todas las lecturas de guiones que me llegan, es que yo creo que hay una cosa que es muy importante, que es una cosa que desde la formación de la escritura del guión la tiene muy clara en México, y es que es muy importante establecer el punto aparte. Porque de alguna manera, si tú partes, diga, cuando yo no tuve tiempo de desarrollarlo, voy a hacer aquí muy breve. Cuando yo hablo del guión como borrador de la puesta en escena, es porque estoy partiendo de la premisa de qué es lo que yo quiero que se vea en la película. Porque mi escritura está haciendo un acento de lo que yo quiero que se vea. Entonces cojo esta escena, por ejemplo, al azar, donde Héctor sí establece en la escritura de la escena 51 puntos aparte. Hay un punto aparte que me permite a mí, tanto en la lectura como en la visualización, entender sin hablar técnicamente, sin establecer claramente que esto es un plano, pero sí hay una manera de fragmentar las acciones y las situaciones que vive el personaje dentro de la escena, que me permiten, primero, una lectura en que yo la puedo habilitar más cómodamente si tengo un punto aparte. Entonces, digamos, por ejemplo, aquí en esta escena es el exterior, camino Barranco Día, Vidal y los bueyes están a escasos 5 metros de llegar al final de la pendiente. Estalla un aguacero torrencial sobre ellos, el viento empieza a soplar con fuerza. Ok, eso es una acción y es una cosa contundente. La pregunta que uno diría, ¿por qué Héctor hizo el punto aparte? Porque está marcando otra acción, está marcando la acción, la reacción de Vidal. Vidal acelera al llegar al llano, divisa una casa azul, no muy lejos, hace una seña de saludo a la distancia con su mano y ve una mano y ve que una mano contesta el saludo. Entonces aquí viene la descripción de lo que esto sugeriría a uno, pensaría que esto es lo que ve Vidal. A un costado de la casa hay una troja, una pequeña estructura techada sin paredes en la que guarda leña. Saúl, desde la casa, yo diría que aquí yo sugeriría un punto aparte, porque creo que esta es otra acción y me da una percepción de otra espacialidad. Saúl desde la casa le señala la mano, le señala con su mano la troja a Vidal. Entonces yo diría, y esta es otra acción, esto podría ser otro punto aparte uno dentro de la subjetividad. Vidal se dirige con los bueyes hacia la troja. Entonces yo cojo como ejemplo esta escena, por ejemplo, entonces yo me pregunto, la pregunta es, hay una, si nos metemos, si estamos narrando esta escena desde el punto de vista de Vidal, ¿qué siente? ¿Qué le pasa? ¿Qué hay
en la sensación de Vidal con el agua, con el aguacero. Es decir, qué siente y qué le pasa y qué es qué es lo orgánico que hay con esa presencia del aguacero en Vidal. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces aquí hay entonces en eso que decía Laura, me parece muy importante, porque a eso es lo que yo voy de la sutileza en ese concepto de la puesta en escena y el punto de vista. Entonces, es una sutileza porque muchas veces uno ve en algunos de los guiones en que se está planteando una situación dramática, puede ser fuerte, no puede ser tan fuerte, pero yo creo que es muy importante en la escritura no perder el punto de vista. Y no es que diga terminar Vidal está triste, no es eso, es un poco como ver que hay una organicidad en la escritura que está partiendo desde a quién le pasa. Hay una organicidad en la escritura de entender de que si hay una poética en lo que se mira, a veces puede ser interesante que eso es lo que tú sugieres que veamos en la película, pero también es muy interesante si tú sugieres cómo lo ve Vidal. Es decir, a esas pequeñas cosas en las que hablo yo, que están creando un pequeño acento sutil y que eso es una acumulación de lo que yo llamaría esa dramaturgia de la vida cotidiana. Es una cosa que si esta es una película que navega en el paisaje, navega en la sensación, como que esos elementos son los que me hacen ver que son importantes. Entonces yo creo que yo lo que procuraba en la lectura muchas veces era tratar de ver cómo es esa fragmentación de la escena en la descripción, ¿no es cierto? Digamos, por ejemplo, eso que tú dices, la 36, en una aula hay dispuestos 20 pupitres de madera sin pintar con sus respectivas sillas. Algunos pupitres están rayados con nombres de personas, frases o dibujos. Entonces, digamos, tú estás sugiriendo que ¿quién ve esto? Luego dice sentados. Entonces, a veces cuando yo decía sutilmente en el análisis de la escena, entonces yo decía que a veces es muy importante también decir, esta escena, así sea la más cotidiana, esta escena desde dónde la cuento, ¿no? Es decir, ¿dónde hago yo el acento de la mirada? ¿Dónde hago yo el acento de la acción? ¿Dónde genero una reacción a esa acción? Y yo creo que esa limpieza formal de la escritura a veces nos permite a nosotros ir haciendo una lectura, pero también teniendo una sensación sutil de cómo se está sugiriendo esa fragmentación de la acción y ese acento en la acción que estaba digamos, en cierto sentido, por ese punto aparte, que en unas escenas lo tienen muy bien, ¿no? Digamos, por ejemplo, esta escena que es tan compleja, la 31, ¿no? Digamos, en esta escena, por ejemplo, en esta escena, tú nos has construido una pequeña tensión dramática, y es que nuestro personaje, Duval, no quiere que la tía prediga, Vidal, perdón, no quiere que la tía prediga si van a ser niño o niña. Ahí hay una pequeña tensión dramática en que uno como espectador, porque tú has construido esa sutileza, has construido con detalle la reacción de Vidal, pero aquí en el momento cuando llega y estás ese momento entre comillas de la verdad de que la tía está haciendo, entonces si tú revisas esta escena, ¿dónde está la reacción de Vidal? En una sutileza que tú pequeñamente nos has construido, ¿no es cierto? Amelia abraza la cara de Vidal, le da un beso y se recuesta sobre el hombro. Entonces, digamos, pero tú ya nos has vendido sutilmente la idea de que Vidal tiene una reacción a eso. ¿Dónde está la reacción emocional de Vidal? ¿Me entiendes? Es una sutileza en la escritura. Entonces, no sé, Gilberto, si te quedó claro un poco ese concepto de qué es lo que significa dentro de la escena ser un punto aparte y tratar de fragmentar las escenas, pero también eso que yo sugería que es un poco como un punto de vista. Esa escritura sutil de alguna manera está reflejando la mirada y la puesta en escena, pero también de alguna manera están generando un acento dramático.
Por lo que Bueno. entendí, entonces depende también del punto aparte, dependiendo de las acciones que se vayan determinando, pero quisiera saber que si esto de la práctica de cada 6 aproximados y si se hace demasiado demasiado descripción, Es si que eso yo es algo creo que se hace que, en todos bueno, los países. aquí hay una cosa, yo diría que en eso no nos vamos a poner de acuerdo todos, pero yo creo que una cosa muy importante es la significación de lo que se ve, la significación de la mirada, la significación, el acento que tú pones, ¿no es cierto? Entonces no es la descripción exhaustiva y poética del espacio, es preguntarse es decir, qué detalle de este espacio considero yo importante que va a reflejar un ambiente, una atmósfera, pero qué detalle de este espacio, de este lugar, significa para mi personaje cuando él lo ve, ¿no? Dependiendo del estilo, de la poética y de la puesta en escena de la película. Entonces no es que tú tengas que hacer una descripción de todo el espacio como si fueran las indicaciones para el director de arte o todas las indicaciones del espacio o como si fuera una novela. Pero creo que si tú pones los detalles esenciales que significan ese espacio, dicen más. Y entonces eso es lo que yo te digo que es muy interesante contrastar en la escritura, para que la escritura en una película que le apuesta a la poética del espacio, a la poética de la sensación, no sea en esa escritura monótona en cada de las escenas, sino que también por ese elemento interesante de lenguaje que es la sustracción, que es también el fuera de cuadro, que es también el montaje, que es también todo eso, no todo está descrito o escrito de la misma manera, sino que también es el acento sutil de la dramaturgia que se pueda colocar en la escritura, ¿no? Diría eso. No sé si Lorena, desde su experiencia, Lorena Piazza, desde su experiencia en la escritura del guión en México, tiene muy claro ese concepto del punto aparte. Pues digo, hay de todo, pero generalmente pues sí, o sea, sí se maneja ese concepto. O sea, los maestros que yo he tenido sí me lo especificaron así. Bueno, muchas gracias a todos. Qué pena como meterme aquí así como cuando improviso, pero muchísimas gracias a todos. Los queremos invitar, recordarles que ahorita en 10 minutos vamos a tener la masterclass con Fran Weiss, con poner el tiempo en un relato. Entonces le quiero dar las gracias a Carlos, a Héctor por compartir su guión y a todos ustedes por sus comentarios. Yo también. Cortísimo. Sí. Gracias a todos. Me hicieron muchísimo crecer la historia. Yo sé que se va a transformar mucho con todos sus aportes. Y de verdad les agradezco muchísimo por tomarse el tiempo para leerlo y comentar. Y a Ariel después le contesto lo que me preguntó ahí por WhatsApp para no ser más largo por acá. Gracias. Bueno, una última recomendación, Héctor. No sé si tuviste una película o nos sacaron ya. No, una última recomendación es, no sé si tuviste una película Miel, de un director, creo que es un director turco, ¿no? Es una película absolutamente muy bella, porque también trabaja un poco como esa poética de que se habla. Es una película que le apuesta a, mira, te leo la sinopsis, y él se llama, el director es de apellido Yusuf, ¿no? Se llama exactamente, él se llama Semmi, el director se llama Semmi Kaplanoglu, es un director turco. La película creo que circula en internet, se llama Miel. Te leo la sinopsis. Bueno, dice, es la tercera parte de la trilogía de Yusuf, es el personaje. En esta relata su infancia, la de 6 años, cuando acaba de empezar a acudir al colegio, mientras su padre, apicultor de profesión, le enseña cómo colgar las colmenas de las ramas de los árboles del bosque. De repente las abejas, a las que tanto cariño tiene, comienzan a desaparecer misteriosamente, por lo que el muchacho y su padre deciden averiguar la causa. Entonces, se la recomiendo porque yo nunca, es de las pocas películas en que yo he visto la manera como se genera una simbiosis entre el paisaje y los personajes en una mirada muy poética, pero esa mirada poética está muy integrada a la dramaturgia de la historia.
Maravilloso. Gracias, muchas gracias, de verdad. Gracias a todos, que tengan una buena mañana. Hasta luego. Suerte, Héctor. Muchas gracias.